37 minutos. Saludamos al ingeniero Marcelo Cabrera. Él fue alcalde de la ciudad de Cuenca. Recientemente, en el marco del gobierno de Guillermo Lasso, fue ministro de Transportes y Obras Públicas. Tiene una amplísima experiencia en el ámbito público ecuatoriano. Le damos la bienvenida y le saludamos, ingeniero Cabrera. Quisiéramos, con su opinión y punto de vista, diagnosticar un poco lo que sucede en Ecuador. Hay advertencias de entidades internacionales en el sentido de que el déficit fiscal ha alcanzado niveles bastante altos, más allá del logro que ha pregonado el gobierno en este sentido, en el manejo de las finanzas públicas, que advierten que Ecuador se encuentra retrasado en la ejecución de obra pública por el orden de unos 7.000 millones de dólares, mientras hay estas otras cifras contrastantes que acabamos de señalar, de montos más o menos similares a este gigantesco déficit fiscal o este gigantesco déficit en obra pública, que es el costo de la burocracia ecuatoriana. Un Estado obeso, un Estado grande, que usted lo sintió en forma sensible cuando fue ministro de Transportes y Obras Públicas y le entregaron esa cartera, según sus propias palabras, con un presupuesto que estaba ya estructurado y en buena parte gastado. ¿Cuál es su visión que tiene sobre este tema en Ecuador cuando estamos a las puertas de una nueva elección que trae consigo también esperanza por mejores tiempos? Buenos días, Gustavo. Un gusto inmenso en saludarle a usted, a Rosana, a su directa audiencia, luego de un buen tiempo. Realmente para mí es una satisfacción enorme el poder compartir con la ciudadanía cuencana, con la ciudadanía suaya y ecuatoriana, su programa de noticias. Gustavo, siempre desde el inicio de la presente administración, el gobierno nacional privilegió la deuda pública. Es así que la obra pública de ninguna manera fue parte fundamental de sus objetivos. Por eso, mirando la situación que se daba ya en el 2022, me permití presentar la renuncia al presidente de la República, porque la situación iba a seguir exactamente igual. Usted sabe, Gustavo, que la obra pública genera trabajo, genera empleo, genera bienestar. Lamentablemente eso no se ha dado, y esto ha repercutido en lo que usted dice. Yo creo que los 7.000 millones de dólares que hacen referencia organismos internacionales lo reflejan todo. El Ecuador necesita desarrollarse, necesita ir adelante, desde luego, cuidando sus finanzas. Estoy completamente de acuerdo, pero no se puede de ninguna manera obviar la obra pública de ninguna manera. Ingeniero Cabrera, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Uno de los temas que se ha venido debatiendo y cuestionando es la falta de eficiencia en la ejecución presupuestaria. El porcentaje de ejecución en el primer semestre del año no superaba siquiera el 30% y la inversión en obra pública es realmente ínfima de acuerdo a los datos que hemos escuchado, pero hay recursos en el presupuesto y este no se está ejecutando. Ahí mucho se dice de las dificultades que tenemos a través del sistema, por ejemplo, de compras públicas, entre una serie de otros aspectos más, pero en definitiva hay ineficiencia. No solamente, Rosana, en lo que tiene que ver a compras públicas, es un largo y tortuoso camino que usted tiene que vivir en lo que se refiere al centralismo, estando en Quito. Son varios, 14, 15 pasos que tiene que recorrer entre el Ministerio de Finanzas, entre la Secretaría de Planificación, hasta que le autoricen el desembolso. Es decir, usted trabaja en el ministerio con un presupuesto, entre comillas, aprobado, pero sin un solo recurso en las manos. Tiene que hacer un largo y tortuoso camino,
y desde luego llegar a enfrentar al Sistema Nacional de Compras Públicas, en donde también se presentan una serie de dificultades. Tiene que haber un cambio estructural para que este país pueda desarrollarse, pueda ejecutar la obra pública de manera mucho más rápida, mucho más efectiva. No puede ser que viviendo en Quito tenga que hacer una serie de procesos previos para poder contratar bienes o servicios que el país tanto lo requiere. ¿Cómo ve usted el problema del tamaño de la burocracia ecuatoriana? Un mega estado que fue concebido a través de la Constitución de Montecristi, la labor del Estado en el control de las más diversas actividades que ha tratado de ser cambiada en algo en el gobierno de Lasso, pero sin efectividad. Continúa siendo la burocracia una enorme carga con presupuestos que se dedican en el orden de 7,000 billones de dólares anuales para pagarla, mientras la inversión en obra pública es insignificante. Así es, Gustavo. Lamentablemente, el gasto en burocracia es enormemente grande. No puede seguir, y a esto no creo que el gobierno actual haya hecho absolutamente nada o muy poco para pues mermar la burocracia en las diferentes instituciones del Estado. A lo mejor incluso en algunas se incrementó, pero lamentablemente esta situación tiene que tomarse de una manera frontal y pues con un Estado eficiente que venga desde la Asamblea Nacional. Espero que hayan cambios ya en la actitud de la Asamblea Nacional y desde luego en el nuevo jefe de Estado o jefa de Estado que nos permita llevar adelante las acciones que el país, el gobierno y sobre todo los ecuatorianos necesitamos. Ingeniero, este tema relacionado al tamaño del Estado y de qué nomás debería responsabilizarse el Estado en esta coyuntura electoral es importante debido a todo lo que se ha manifestado respecto de aquello. Por un lado, la necesidad de un Estado fuerte que se haga cargo de salud, de educación, y por otro lado, un Estado que simplemente abra el camino para que sea el sector privado el que pueda responder de manera satisfactoria en los más diversos aspectos que conducen en general la vida social, la vida civil de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Por un lado, se vio, por ejemplo, en la pandemia la ausencia de un Estado fuerte en materia de salud. Por otro lado, ha habido también la discusión de que a causa de la desinstitucionalidad que se ha dado en el ámbito de la seguridad, del control de la seguridad o la intervención del Estado en seguridad, es que la situación se ha agravado cuando se fusionaron ministerios o uno que otro ministerio o sector que trabajaba en estos temas simplemente desapareció. ¿Cuál es su visión respecto de este tema? ¿Necesitamos un Estado potente? ¿Necesitamos un Estado fuerte? A menudo hablamos de que es urgente reducir estas cifras. Realmente deberían llamar la atención y llamar sobre todo a una discusión respecto del tamaño del Estado. ¿Debe ser fuerte? ¿En qué áreas? ¿Qué parte del Estado debería eliminarse? ¿Qué parte del Estado debería reducirse? Mire, Rosana, yo creo que el Estado tiene funciones fundamentales, salud, educación, en fin, funciones fundamentales, seguridad social, que no de ninguna manera pueden ir a manos privadas. Pero desde luego el Estado también tiene que buscar la inversión privada que permita en algún momento ejecutar la obra pública. Desde luego esto se puede conseguir con dando seguridad al inversionista y haciendo los cambios que se requieran. No puede ser que cuando se inició el presente gobierno se anunció como uno de los factores fundamentales la inversión privada. Sin embargo,
Imagínense, Rosana, hace pocas semanas recién presentan una reforma al reglamento que permite llevar adelante hacer procesos con inversión privada. Todo lo que se venía trabajando se cayó a un tacho de la basura. Es decir, demandamos rapidez, ejecutividad, demandamos acciones, demandamos hechos, no solamente palabras. En el caso, por ejemplo, del EMETOC, tenía cuando menos 4 o 5 procesos a través de iniciativas privadas que ya estaban en camino, que por esta reforma las dejaron de lado. Y mire usted, este gobierno va a terminar sin haber firmado uno solo de los contratos, uno solo de los procesos con inversión privada que con tanta pompa anunciara al inicio del mismo. ¿Cómo ve usted, ingeniero Cabrera, este proyecto solicitado? Se lo ha hecho también en foros públicos y directamente con funcionarios gubernamentales, de delegación de competencias en la obra pública, en carreteras, aquí en la provincia de La Suay, hecho por el actual alcalde y por el actual prefecto, que quieren, entre otras vías, hacerse cargo de la cuenca Molleturo-Naranjal, de la cuenca Girón-Pasaje en general. Su propuesta tiene que ver con la posibilidad de cobrar peaje en estas vías, partiendo de un aporte inicial significativo del Estado. Hasta el momento no se han tenido respuestas concretas del gobierno. Gustavo, todo tiene que partir de un estudio completo que nos permita conocer con claridad cuál será el valor del peaje o de los peajes a cancelar por la obra pública. No existe al momento ninguno, no sé si en estos meses se adelantaría algún proceso de estudio adecuado, y desde luego eso nos va a permitir conocer cuál es la inversión que requiere por parte del Estado para que este valor que paguemos sea un valor accesible a las familias, a las personas que vivimos acá en el austro ecuatoriano, Azuay, Cañar, Morona, Santiago, Zamora, etcétera, etcétera, que utilizamos las vías. De tal manera que me parece que la iniciativa en nombre está muy bien, pero deberíamos partir de un estudio profundo, de un análisis que nos permita tener claras las reglas del juego y desde luego garantizar que el Estado entregue su contraparte, porque si no hay la contraparte del Estado, Gustavo, Rosana, estas obras quedarán en nombre. Ahora, cuando hablamos justamente de esta delegación de competencias con ciertos requisitos, esto debería también ser entendido desde lo que hablábamos hace un momento, de la medida en la que debe reducirse el Estado central, pero quizás debe fortalecerse el gobierno local, los gobiernos locales en todos sus niveles, precisamente para mejorar la eficiencia, para contar con mayores recursos. El gobierno de cercanía siempre tendrá mayores elementos para la toma de decisiones en lo local y no esperar única y estrictamente del gobierno central. Completamente de acuerdo, Rosana. Yo comparto su visión, que es absolutamente clara, que no hay nada oscuro en ello. Yo creo, y siempre lo he sostenido, que el gobierno de cercanía esté en conocimiento, sabe cuál es la problemática local, la problemática provincial, regional, y además no necesitamos que nos den ejecutando cosas que los podemos ejecutar aquí en el sector con mucha mayor eficiencia, mucha mayor rapidez. Sin embargo, vuelvo a insistir, es importante que exista claridad en las reglas del juego. Es decir, si los gobiernos locales van a ejecutar la obra
pública hay dos riesgos, o al menos dos riesgos que yo visibilizo. La primera, garantizar que el Estado entregue su contraparte con el sistema actual pesado, lento, tortuoso de entrega de asignaciones por un lado, y desde luego tenemos también que demostrar desde el punto de vista local la suficiente eficiencia, rapidez en la ejecución de la obra pública, a más de que eso a lo mejor también hace que los objetivos locales, provinciales, de alguna manera pasen a segundo plano. Es decir, son obras grandes que desde el punto ya de vista real son bienvenidas a que los manejen los gobiernos locales, pero hay estos riesgos, Rosana, que tienen que manejarse con mucho equilibrio, y pues yo entiendo que eso lo están midiendo los gobiernos locales que han anunciado este proceso. Ahora, históricamente desde el gobierno nacional, desde los gobiernos nacionales que se suceden, se han asumido una especie de proyectos estrella con los cuales se ha mantenido distraído a la provincia de La Suay. Lo hizo León Febres Cordero por allá en los años 80, cuando ofreció una autopista a la costa que pase por Naranjal, Cuenca Moyaturo Naranjal, que ha tenido una larguísima historia que aún no termina, sin llegar a grados de satisfacción y de servicio que generan las expectativas. Para ir a la historia reciente, Lenín Moreno esgrimió el ingreso sur a la ciudad de Cuenca, y nos pasamos aquí en Cuenca hablando sobre este ingreso sur por lo menos por 3 o 4 años, hasta que al fin se diluyó. Guillermo Lasso, ante la presión de una vialidad en crisis, en franco deterioro, asumió una nueva autopista entre Biblián y Guayaquil como una forma de alguna manera complacer a las expectativas de la ciudad de Cuenca y del austro del país. Quisiera preguntarle su criterio sobre estos dos últimos proyectos, el ingreso sur. ¿Qué es lo que pasó? Aún el secretario de Obras Públicas aquí en la provincia de La Suay, el ingeniero Jaramillo, reclama de que es un proyecto en el cual se invirtió muchísimo trabajo y mucho dinero, y que supuestamente seguiría listo para ser ejecutado. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Por qué se diluyó? ¿Y qué perspectiva ve usted a esta nueva expectativa que ha generado el proyecto de Guillermo Lasso de la autopista Biblián-Guayaquil? Gustavo, nunca hubo el apoyo por parte del Ministerio de Finanzas en la contraparte estatal. De ninguna manera. Eso generó a que el tiempo pase y pues evidentemente no se dé tampoco la aceptación, como era lógico, de quien había ganado ese proceso, que se lo hizo en el gobierno de Lenín Moreno. Adicionalmente, tampoco hubo en ese momento el apoyo del gobierno local, que nunca actualizó los catastros. Recuerde usted que había una serie de protestas, problemas justos, en algunos casos de familias que reclamaban un pago justo, de tal manera que ahí se conjugaron, más bien dicho, en ese momento, problemas locales y nacionales. Por eso le digo, tenemos que garantizar eficiencia, por un lado, desde el punto de vista local, y también tenemos que garantizar que el Estado entregue los recursos. Caso contrario, queda en el discurso, Gustavo, definitivamente. Ingeniero, hablamos de garantizar. ¿Cómo garantizamos? Estamos próximos a tener una nueva Asamblea Nacional. Desde la normativa legal, ¿cuáles son los cambios fundamentales en materia, por ejemplo, de descentralización y de desconcentración en el que deberíamos avanzar? Y en este corto tiempo que va a tener esta nueva Asamblea, estos 18 meses, ¿qué podría hacer en este tema, en este sentido? Es un tiempo relativamente muy corto, yo diría que muy corto, pero al menos debe iniciarse un proceso
de cambio del sistema o del mismo procedimiento para que se pueda contratar una obra. Les reitero, no puede ser, Rosana, que viviendo en Quito usted tenga que pasar por un centralismo absorbente que se dilucida entre dos lugares importantísimos de acuerdo a la visión actual, que son el Ministerio de Finanzas y la Secretaría de Planificación. Tiene que haber cambios fundamentales y eso tiene que venir desde la Asamblea Nacional. Si queremos agilidad, si queremos ejecutar la obra pública, eso tiene que darse desde la Asamblea Nacional y desde luego contando con una Asamblea Nacional que mire los altos intereses del país y no una Asamblea Nacional en donde la pelea, las pugnas, sea el factor dominante de ninguna manera. Para finalizar, ingeniero Cabrera, ¿cómo piensa usted debería reorientarse la gestión local con respecto a la inversión en obra pública en el Azuay y en el Austro Ecuatoriano para que a futuro no siga esta realidad que la hemos vivido ya por años? Sabemos que hay también problemas en cuanto a la estructura, al marco legal en el que se desenvuelven las finanzas públicas. Se debe reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero. Para esto se requiere de mayoría calificada, lo cual significaría tener a asambleístas de provincias beneficiadas con el sistema actual, como Manabí, como Pichincha o como Guayas, votando prácticamente en contra de sus intereses, pero sin reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero continuará el centralismo absorbente que tiene sentido cada una de las palabras utilizadas en este término que se ha vuelto una cuña en la provincia de El Azuay, seguirá afectando a los intereses locales. Así es, Gustavo, no podemos depender de la buena voluntad, entre comillas, del gobernante de turno. Tienen que haber cambios fundamentales, como manifesté yo hace un momento, como usted lo ha indicado. Tienen que darse estas circunstancias que cambien el futuro de la región austral, de las provincias australes, que tienen especialmente en el ámbito de vialidad este grave problema. Pero por otro lado también tiene que darse el fortalecimiento, la eficiencia y la agilidad de los gobiernos locales. En ese sentido, yo aspiro que lo que se ha manifestado, tanto por parte de las nuevas autoridades, se vaya cumpliendo en beneficio de la provincia especialmente y de la región, porque usted tiene que estar claro que una vía como la Cuenca Molleturo-Naranjal no solamente lo utilizan los azuayos, lo utilizan los cañarenses, los lojanos, los de Zamora Chinchipe, en fin, es una vía, una arteria fundamental para el desarrollo del país. Bien. Gracias por su presencia, ingeniero Cabrera. Gracias, Gustavo. Siempre es gratísimo hablar con usted, con Rosana. Un abrazo a los ciudadanos. Declaraciones del ingeniero Marcelo Cabrera. Fue ministro de Transportes y Obras Públicas en el gobierno de Guillermo Lasso y fue alcalde de la ciudad de Cuenca y prefecto de la provincia de El Azuay. Son las